Como ya hemos venido evaluando dentro de la cromatografía HPLC, existen una serie de componentes. El sistema de bombeo, de inyección, la columna, el detector, eh, la generación de datos a partir del integrador, en fin. Algunos de los problemas que podemos citar, o que por lo general suelen presentarse, aparecen citados a continuación. El que mayoritariamente se suele suscitar es la alta presión. La alta presión puede ser originada por obstrucción dentro de la columna, también en el guardacolumna por partícula. Y bueno, se ha tenido planteado que las posibles soluciones es invertir la columna y enjuagarla con solvente. En el caso de que esto funcione, lo más aconsejable es reemplazar la columna. También la solución a largo plazo es asegurar que todas las fases móviles se filtren apropiadamente antes de que entren dentro del sistema de bombeo HPLC. Es recomendable también filtrar todas las muestras antes de inyectarlas. Otro posible problema dentro de las columnas es la pérdida de resolución como lo alcanzamos a visualizar acá. Posibles causas, obstrucción en la columna o en el guarda de la columna. Podemos tomar las mismas medidas que a alta presión, pues invertir la columna y enjuagar con solvente y filtrar todas las fases que se incorporen dentro de la columna. También podemos tener picos hendidos, esto también puede ser generado por obstrucción de la columna. Alguna de las soluciones es marchar atrás la columna con presión baja, esta al lado del abre, si es necesario reemplazar el filtro de la entrada o de la columna. Otros problemas pudiesen ser las variaciones en el tiempo de retención, variaciones en la línea base, presencia de ruidos, picos falsos debido a que hay presencia de oxígeno disuelto. Esto por lo general suele sucederse en detectores electroquímicos y de fluorescencia. Y baja o ninguna presión. Algunas de las posibles causas pueden ser trabajar con bombas, sellos o pistones expuestos por mucho tiempo a partículas en suspensión dentro de la fase. Bien, y más o menos alcanzamos a visualizar alguna de esas fallas que hemos venido hablando. Con respecto a la corrección de sobrepresión, se puede hacer un backflush a la columna, limpiar la frita bloqueada, lavar la columna, eliminar la contaminación en la columna, retirar compuestos absorbidos, limpiar precipitados. Que alcanzamos a visualizar algunos elementos presentes dentro de la columna y luego las posibles obstrucciones que pudiesen presentarse a lo largo de ella. Y bueno, las fallas que alcanzamos a visualizar dentro del cromatograma cuando hay partículas que estén bloqueando mi proceso. Como lo alcanzamos a visualizar en estos cromatogramas. Hay que tener también, como les había mencionado, cuidado con las fases móviles tamponadas. Por lo general, los tampones contienen material insoluble que deben de ser filtrados previamente. Aquí alcanzamos a ver el resumen de la solubilidad de los buffers con respecto a metanol y a otros compuestos, también el tetrahidrofurano, entre otros. El truco, la mejor elección. Utilizar protección de la columna, filtros en línea, salvacolumnas, filtrar muestras, extraer muestras y lavar de forma adecuada la columna. Entonces, ¿cuántas muestras y tipo de ensayo, como sea necesario, deben de cumplirse esta recomendación? Facilidad para reemplazar los sellos de la bomba, es decir, un adecuado mantenimiento en los sistemas. La exactitud y la precisión de los sistemas de la bomba, el sistema de gradiente, es decir, mientras mayor suavidad y reproducibilidad de la mezcla se presenten en el tipo de servicio. Suministro de software y compatibilidad y bueno, lo mejor para que ustedes puedan pagar. Aquí alcanzamos a visualizar un ejemplo en donde un analito contiene 4 hidrocarburos aromáticos de importancia ambiental, como son el naftaleno, el floreno, el antraceno y el pireno. La intención aquí es seleccionar la mejor técnica y la mejor elección del eluente. ¿Para qué? Para alcanzar una buena separación y una buena resolución de mi cromatograma. Las técnicas disponibles son permeación por gel, fase inversa y intercambio iónico. Las columnas disponibles serían gel de sílice, C18 con fase enlazada y fase enlazada con amonio cuaternario.
los detectores disponibles, UV visible, amperométrico y de índice de refracción. Para este ejercicio se seleccionaría el detector UV visible. Vamos entonces a proceder a seleccionar el eluente recomendado, dependiendo de la respuesta de mi cromatograma. Aquí alcanzo a visualizar que la fase estacionaria es el octadecilcilano, ¿ok? Para cada uno de los ensayos, ¿ok? La diferencia que alcanzamos a visualizar aquí sería el tipo de eluente. Por lo menos en el primer caso tenemos 90% de terdidofurano y 10% de agua. En el segundo caso, metanol y agua, con 90% de metanol y 10% de agua. Y el segundo caso, acetonitrilo, 90% y 10% de agua. Si alcanzamos a visualizar la respuesta de absorbancia en función del tiempo de retención de cada una de las especies, en el primer ejemplo definitivamente estaría deshecho. ¿Por qué? Porque alcanzamos a ver que las bandas están sobrelapadas, ¿ok? O solapadas. ¿Qué pasaría con eso? Que es muy difícil hacer una buena separación, o sea, no hay una buena separación o respuesta del detector, ¿ok? Seleccionando este tipo de eluente. Si alcanzamos a ver en la parte de abajo, este cromatograma, vemos que los picos no se encuentran bien diferenciados, vemos que están, no llega a la línea base la salida, o sea, cuando ya ha salido la especie número 2, ¿ok? Que sería el floreno. Entonces alcanzamos a visualizar que el tiempo de retención de las especies es bastante corto y no garantiza entonces una buena reproducibilidad y separación de cada una de las especies, adicional de que no se pueden entonces determinar la concentración presente en ellas debido a que la respuesta del cromatograma no es la adecuada. Si vemos al elegir como eluente el 90% de metanol y 10% de agua, vemos las bandas diferenciadas, ¿ok? Mi tiempo de análisis de mi cromatograma o mi tiempo de mi análisis cromatográfico es un poco mayor, pero alcanzo a tener bien diferenciada, ¿ok? La concentración de cada una de las especies, del naftaleno, del floreno, del antraceno y del pireno. En este caso, la selección del eluyente cambia su fuerza para tener una mejor resolución o respuesta de mi cromatograma. Aquí vemos otro ejemplo en donde trabajaríamos con acetonitrilo, acetonitrilo con agua y concentración de acetonitrilo con 50% de agua. Observamos igual, como en el ejemplo pasado, que cuando se logra mezclarlo con agua o esté mejor diluido, se obtiene una mejor respuesta de mi cromatograma. Entonces, la cromatografía en capa fina y en papel, la separación no se puede llevar a cabo en columnas. La fase estacionaria puede ser una pequeña capa sobre una lámina de soporte, capa fina o una lámina de papel de celulosa. En la placa se agregan unas gotas que muestra disuelta el eluyente a cierta base de distancia. Dentro de la plataforma aparecen algunos videos en donde se pueden alcanzar a diferenciar cada una de las especies presentes en función del efecto de la capilaridad, en donde se alcanzan a visualizar la separación de cada uno de los componentes presentes dentro del analito. Bien, con respecto a las técnicas de muestreo en el campo y en el laboratorio, van a proporcionar información de las técnicas espectroscópicas, dependiendo de cada uno de los compuestos que se vayan a analizar en el proceso. Por lo general, un compuesto analizado puede tener una información compleja que va a estar relacionada con características estructurales definidas para el analito, ¿ok? Lo que se refiere actualmente a las separaciones analíticas se realizan fundamentalmente por lo que sería cromatografía y la electroforesis. La cromatografía no solamente permite la aplicación de los componentes de una mezcla, sino también lo que se refiere a su identificación y cuantificación. Para ello es vital el análisis cualitativo y cuantitativo. El análisis cualitativo va a estar basado en la medida de algunos parámetros cromatográficos como son
el tiempo y los volúmenes de retención, mientras que el análisis cuantitativo está basado en la medida de las alturas o el área debajo del pico cromatográfico que se relacionan con la concentración de cada especie dentro del analito. La columna cromatográfica y la forma con la que se diseña va a constituir el corazón de esta separación. El detector situado al final de la columna es el que va a garantizar la respuesta, como ya sabemos, y es el que se va a desplazar con una fase móvil, que puede ser, como ya hemos visto, gas líquido o un fluido invisible que puede estar fijado en la columna o sobre una superficie sólida. Entonces, las dos fases que se eligen, la fase móvil y la fase estacionaria, van a formar parte de este proceso. ¿Ok? Lo que se refiere a la recolección de muestreo en el campo, se lleva a cabo considerando los tres objetivos de colectar y procesar la señal proveniente del detector de forma de tener como respuesta un cromatograma, colectar y analizar los datos para información cualitativa y cuantitativa y optimizar los parámetros cromatográficos. Estos datos que van a ser obtenidos de esta respuesta pueden ser procesados mediante un sistema que incluye un registrador o integrador, que por lo general suele ser un computador, sin ninguna o muy poca capacidad de procesamiento. A través de este computador se puede tener un análisis un poco más sofisticado y se puede incorporar un software dentro del proceso para que les ayude entonces a hacer el análisis cualitativo y cuantitativo. Algunas de las normas que se encuentran representadas en Venezuela para lo que se refiere las técnicas de muestreo en campo están las COBENIN. Dentro de ellas pueden visualizarlas en las 4 o 6 para análisis de gas de refinería, en cromatografía de gases, mezclas naturales de gas de líquido y combustibles gaseosos. ¿Okay? Esto más que nada en la cromatografía gaseosa. ¿Cuál es el objetivo de estas normas? Bueno, determinar la composición química de gases naturales y mezclas gaseosas específicamente para la industria petrolera y petroquímica. Representatividad de la muestra. La representatividad de la muestra dentro de los cromatogramas es vital y hay una serie de términos que deben de ser utilizados para ello. Por lo general están guiados por la IUPAC. Entre ellos podemos citar línea base, pico cromatográfico, base del pico, área del pico, altura del pico y ancho del pico a la mitad de la altura. ¿A qué se refieren cada uno de estos conceptos? La altura del pico va a ser la medida que se efectúa desde la línea base hasta el máximo del pico. Algunos de los errores que se pudieran presentar son insuficiente resolución, variaciones en la línea base y picos que son muy pequeños para la lectura. Entonces, es vital hacer el correspondiente análisis del mismo para poder tener una buena representación cuantitativa de la respuesta del cromatograma.